Durante una llamada con mi hijo, escuché a mi nuera de fondo. Esa vieja inútil cambió la clave de la tarjeta. No puedo pagar mis compras. Yo solo solté una carcajada y colgué el teléfono. 20 minutos después, mi hijo apareció en mi puerta. La sorpresa que preparé lo dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Adriana y tengo 64 años. Durante una llamada con mi hijo Samuel, escuché a mi nuera Sara en el fondo decir: ¿Esa vieja inútil cambió la contraseña de la tarjeta? No puedo pagar mis compras. Solo me reí y colgué el teléfono. 20 minutos después, mi hijo apareció en mi puerta. Cuando escuché esas palabras saliendo de la boca de Sara, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No era solo el insulto, era la confirmación de algo que había estado sintiendo durante meses. Esa sensación incómoda de que mi generosidad estaba siendo vista como una obligación, no como amor maternal. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. Samuel seguía hablando del otro lado, algo sobre necesitar dinero para las compras del mes, pero yo ya no estaba escuchando. Las palabras de Sara resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Vieja inútil. Así era como me veían realmente. Colgué sin decir una palabra. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía acunar a Samuel cuando era bebé, y dejé que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de traición, de desilusión profunda, de entender que el hijo al que había dedicado toda mi vida me veía como un cajero automático. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por él. Cuando se casó con Sara hace 5 años, vendí las joyas de mi madre para pagar su luna de miel en Europa. $8,000 que había guardado como recuerdo de mamá, convertidos en recuerdos para ellos. Samuel me había dicho que me lo devolvería cuando se estabilizara en su nuevo trabajo. Nunca pasó. 2 años después, hipotequé mi casa para darles $50,000 para el negocio de Sara. Un salón de belleza que, según ella, sería el más exitoso de la ciudad. El negocio quebró en 8 meses. Cuando les pregunté por el dinero, Samuel me abrazó y me dijo: «Mamá, tú sabes que te queremos. No es solo dinero, ¿verdad? Somos familia». Familia. Esa palabra que había usado para justificar cada vez que vaciaba mis ahorros por ellos. Cada vez que pagaba sus cuentas de electricidad porque andaban un poco justos este mes. Cada vez que les compraba comestibles porque Sara estaba esperando que le pagaran un trabajo. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía descuidado. Había dejado de contratar al jardinero porque necesitaba ese dinero para cubrir los gastos médicos que mi seguro no cubría. Gastos que habían aumentado porque a los 64 años, el estrés de mantener económicamente a una pareja de adultos había comenzado a afectar mi salud. El timbre sonó exactamente 20 minutos después de haber colgado. Ni siquiera me sorprendió. Sabía que sería Samuel. Siempre aparecía cuando necesitaba algo, y el tono urgente de su llamada me había dejado claro que esta vez era importante. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo. Samuel había sido un niño hermoso, con grandes ojos castaños y una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. A los 32 años seguía siendo guapo, pero había algo diferente en su expresión. Una dureza que no recordaba haber visto antes. «Mamá», me dijo, entrando sin esperar invitación, «tenemos que hablar». No me saludó con un beso, no preguntó cómo estaba. Fue directo al punto, como si fuera un vendedor tratando de cerrar una venta. Me seguí sintiendo como esa vieja inútil de la que había hablado Sara. «¿Por qué colgaste?», preguntó, su voz con un tono de irritación que me dolió más que cualquier grito. Me quedé sin batería, mentí, porque la verdad era demasiado dolorosa para compartir en ese momento. Samuel se dirigió directamente a mi cocina y se sirvió un vaso de agua como si estuviera en su propia casa. En cierta forma, supongo que así se sentía. Después de todo, había estado financiando su vida durante años. «Necesito que me des la nueva contraseña de la tarjeta», dijo sin rodeos.
Sara tiene que hacer unas compras importantes y la tarjeta fue rechazada. Me quedé en silencio, observando a este hombre que una vez había sido mi bebé. El niño que solía correr hacia mí cuando se lastimaba. El adolescente que me pedía consejos sobre chicas. El joven adulto que me prometió que cuidaría de mí cuando fuera mayor. ¿Qué tipo de compras? Pregunté, aunque ya sabía que no me daría una respuesta real. Cosas de la casa, ya sabes, necesidades básicas. Pero yo sí sabía. Había visto las bolsas de compras de Sara. Ropa de marca, zapatos que costaban más que mi pensión mensual, productos de belleza que podían alimentar a una familia durante una semana. Sara había convertido gastar mi dinero en su hobby favorito. Samuel, dije suavemente, creo que es hora de que ustedes manejen sus propias finanzas. Su rostro cambió inmediatamente. La máscara de falsa paciencia se desvaneció y vi algo que me asustó. Ira. Ira genuina dirigida hacia mí, su madre. ¿De qué hablas, mamá? Siempre nos has ayudado. ¿Por qué ahora es diferente? Porque ahora sé lo que realmente piensan de mí, quise decir. Porque ahora entiendo que no soy su madre, soy su fuente de ingresos. Pero no dije nada de eso. Todavía no estaba lista para esa confrontación. Solo creo que es mejor para ustedes aprender a ser independientes, logré decir. Samuel se acercó más, y por primera vez en mi vida me sentí intimidada por mi propio hijo. No físicamente, sino emocionalmente. Había una frialdad en sus ojos que nunca había visto antes. Mamá, nosotros no somos el problema aquí. Tú te estás volviendo rara, suspicaz. Tal vez deberías hablar con alguien. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo estaba cuestionando mi estabilidad mental porque me negaba a seguir siendo su banco personal. La manipulación era tan sutil que me tomó unos segundos entender completamente lo que estaba implicando. No hay nada malo conmigo, Samuel. Eso es exactamente lo que diría alguien que tiene problemas, respondió, y pude escuchar el eco de Sara en sus palabras. Mira, mamá, Sara y yo estamos preocupados por ti. Vivir sola a tu edad, tomando decisiones financieras erráticas. Decisiones financieras erráticas. Como si proteger mis ahorros fuera una locura. Como si no querer financiar indefinidamente el estilo de vida de lujo de Sara fuera síntoma de demencia. En ese momento, mientras miraba a mi hijo manipularme con la frialdad de un extraño, supe que había perdido más que dinero durante todos estos años. Había perdido a mi hijo, o tal vez nunca lo había tenido realmente, al menos no de la forma que había creído. Después de que Samuel se fuera esa tarde, no pude dormir. Sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Decisiones financieras erráticas. Tal vez deberías hablar con alguien. Era como si hubiera ensayado cada frase, como si alguien le hubiera enseñado exactamente qué decir para hacerme dudar de mi propia cordura. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la cocina, escuché el sonido familiar de su auto estacionándose en mi entrada. Pero esta vez no venía solo. Miré por la ventana y vi a Sara sentada en el asiento del pasajero, arreglándose el cabello en el espejo del sol. Llevaba una blusa nueva que probablemente costaba más que mis compras de comestibles de todo el mes. Samuel tocó la puerta con más insistencia que la vez anterior. Cuando abrí, Sara se bajó del auto pero se quedó recargada contra él, como si fuera demasiado importante para acercarse a la puerta de una vieja inútil. «Buenos días, mamá», dijo Samuel, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Sara y yo vinimos para hablar contigo seriamente». Lo dejé pasar, pero mantuve la puerta abierta. Una parte de mí esperaba que esto fuera rápido, que vinieran por el dinero y se fueran. Pero cuando Sara finalmente se dignó a caminar hacia la puerta, supe que esto iba a ser diferente. «Hola, Adriana», me dijo Sara con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio con mi hijo. Nunca me llamaba suegra, y definitivamente nunca me había llamado mamá. Para ella, yo era solo Adriana, la mujer mayor que ocasionalmente les daba dinero. Se sentaron en mi sala como si fueran dueños del lugar. Samuel en el sillón donde solía leerle cuentos cuando era pequeño. Sara en el sofá que había comprado cuando me casé hace 40 años. Ella pasó su dedo por el brazo del sofá como inspeccionando el polvo,
y pude ver el gesto de disgusto en su cara. Adriana, comenzó Sara, Samuel me contó sobre su conversación de ayer y estamos muy preocupados. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esto. Porque no estás pensando con claridad, dijo Samuel. Mamá, hemos estado hablando y creemos que necesitas ayuda para manejar tus finanzas. Sara asintió con falsa comprensión. Es completamente normal a tu edad, Adriana. Mi abuela pasó por lo mismo. Empezó a ser suspicaz con el dinero, a tomar decisiones irracionales. No hay nada irracional en querer manejar mi propio dinero, les dije. ¿Ves? Samuel le dijo a Sara, como si yo no estuviera ahí. Esa actitud defensiva es exactamente de lo que hablábamos. Sara se inclinó hacia adelante, con esa expresión de falsa preocupación que había visto usar con otros miembros de la familia. Adriana, queremos ayudarte. Samuel y yo hemos estado investigando, y hay opciones. Podríamos hacernos cargo de tus finanzas, asegurar que tengas todo lo que necesitas, pero de una manera más organizada. Ya estoy organizada, dije firmemente. No, no lo estás. Samuel se levantó y comenzó a caminar por la sala. Mamá, mira este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que contrataste a alguien para limpiar? ¿Para arreglar el jardín? Estás descuidando la casa porque no puedes manejar las decisiones financieras correctamente. Lo que no les dije es que había dejado de contratar ayuda porque cada centavo que tenía se había ido en mantener su estilo de vida. Que mi jardín estaba descuidado porque el dinero del jardinero se había convertido en dinero para sus cenas en restaurantes caros. Además, continuó Samuel, esta casa es demasiado grande para ti sola. Sería más inteligente venderla e invertir ese dinero de manera más segura. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Mi casa, la casa donde había criado a Samuel, donde había vivido con su padre hasta que murió hace 10 años, donde tenía cada recuerdo importante de mi vida. No voy a vender mi casa, dije con más firmeza de la que sabía que tenía. Sara y Samuel intercambiaron una mirada que me heló la sangre. Era la mirada de dos personas que ya habían discutido esto extensamente, que ya habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Adriana, dijo Sara con esa voz condescendiente que usaba cuando hablaba con niños, no entiendes la situación completa. Samuel y yo hemos estado revisando tus finanzas. ¿Mis finanzas?, la interrumpí. ¿Cómo han estado revisando mis finanzas? Tengo acceso a la cuenta conjunta, mamá, dijo Samuel casualmente, como si fuera lo más normal del mundo. Y he visto los movimientos. No estás siendo inteligente con tu dinero. La cuenta conjunta. La había abierto hace 3 años cuando Samuel me dijo que sería más fácil para las emergencias familiares. Una cuenta donde yo depositaba dinero y ellos lo retiraban. Una cuenta que, me di cuenta en ese momento, les había dado acceso completo a mi situación financiera. Samuel, mi voz salió más débil de lo que esperaba. Esa cuenta era para emergencias. Y esto es una emergencia, mamá. Tu salud mental es una emergencia. Sara puso su mano en el brazo de Samuel como si lo estuviera calmando. Lo que Samuel trata de decir es que hemos consultado con un abogado. Mi corazón se detuvo. ¿Un abogado? Solo para entender nuestras opciones, dijo Samuel rápidamente. Para protegerte, mamá. Si tu condición empeora, necesitamos tener un plan legal en su lugar. ¿Qué condición? Mi voz ahora temblaba de ira, no de miedo. No tengo ninguna condición. Sara suspiró como si estuviera lidiando con una niña testaruda. La negación es parte del proceso, Adriana. El abogado nos explicó sobre la incapacidad mental y cómo la familia puede intervenir para proteger los bienes de una persona mayor cuando no puede tomar decisiones racionales. Incapacidad mental, bienes, proteger. Cada palabra era un puñal. Mi propio hijo había ido con un abogado para discutir cómo declararme mentalmente incapaz para tomar control de mi dinero y mi casa. «Fuera», dije en voz baja. «¿Perdón?», Samuel frunció el ceño. «Fuera», grité con más fuerza de la que había usado en años. «Fuera de mi casa ahora mismo». Samuel se levantó bruscamente. «¿Ves?
Esto es exactamente el comportamiento errático del que hablábamos. Mamá, estás teniendo un episodio. No estoy teniendo un episodio. Estoy teniendo claridad, les dije, dirigiéndome hacia la puerta y abriéndola de par en par. Quiero que se vayan ahora. Sara se levantó lentamente, alisando su falda. Esto es muy triste, Adriana. Realmente esperaba que pudiéramos manejar esto civilizadamente. Civilizadamente. Como si tratar de robarme mi casa y declararme loca fuera civilizado. Samuel se acercó a mí, y por un momento vi un destello del niño que había sido. Mamá, no queremos lastimarte. Solo queremos cuidarte. Si quisieran cuidarme, le dije, mirándolo directamente a los ojos, no estarían planeando declararme incompetente para robar mi herencia mientras todavía estoy viva. La máscara se cayó completamente de su cara. Ya no había pretensión de preocupación o amor. Solo había cálculo frío. No te estamos robando nada, mamá. Solo estamos siendo realistas sobre el futuro. Su futuro, los corregí, no el mío. Sara tomó el brazo de Samuel. Vámonos, cariño. Obviamente no podemos razonar con ella hoy. Mientras salían, Sara se dio la vuelta una última vez. Piénsalo, Adriana. Esta puede ser la última vez que tengas la oportunidad de cooperar voluntariamente. Cerré la puerta detrás de ellos y me desplomé contra ella, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría tener un ataque al corazón. Pero no era miedo lo que sentía. Era algo mucho más peligroso. Era determinación. Después de que Samuel y Sara se fueron, me quedé sentada en mi sala por horas, viendo las sombras cambiar en las paredes mientras el sol se movía por el cielo. No podía dejar de pensar en todas las señales que había ignorado, todos los momentos donde debería haber visto la verdad, pero elegí creer en el amor familiar en su lugar. Me levanté y caminé hacia mi habitación, donde guardaba una caja de zapatos llena de documentos y recuerdos. La había estado evitando desde la muerte de mi esposo Robert hace 10 años, pero ahora necesitaba enfrentar el pasado para entender completamente el presente. Saqué la caja de debajo de mi cama y la puse sobre la colcha que Robert me había regalado en nuestro 20º aniversario. Mis manos temblaron ligeramente mientras quitaba la tapa. Ahí estaban todos los recuerdos de los sacrificios que había hecho por Samuel, documentos que había guardado con orgullo maternal, pensando que algún día podríamos reírnos juntos de los tiempos difíciles que habíamos superado. El primer documento que vi fue el recibo de la joyería donde había vendido el collar de perlas de mi madre. $1,200. Las perlas habían sido un regalo de mi padre a mi madre cuando nació su primer hijo, mi hermano mayor que murió en Vietnam. Mamá me las había dejado diciéndome, estas perlas han visto 3 generaciones de mujeres fuertes. Espero que vean muchas más. Nunca le dije que las vendí para pagar la luna de miel de Samuel. Debajo estaban los papeles de la hipoteca de mi casa. $50,000 que había pedido prestados usando mi hogar como garantía para financiar el salón de belleza de Sara. Recordé perfectamente el día que firmé esos papeles. Samuel había estado tan emocionado, diciéndome que Sara tenía una visión y que este negocio nos haría ricos a todos. Vas a ser tan orgullosa de nosotros, mamá, me había dicho. Por fin podremos devolverte todo lo que has hecho por mí. El salón cerró 8 meses después. Cuando les pregunté qué había pasado con el dinero, Sara me dijo que a veces los negocios no funcionan y que al menos lo intentamos. Nunca me explicaron dónde habían ido los $50,000. Nunca me mostraron facturas, inventarios o cualquier evidencia de que realmente hubieran intentado hacer funcionar el negocio. Seguí revisando. Recibos de transferencias bancarias. $2,000 para una emergencia dental de Sara. $3,000 para reparaciones del auto de Samuel. $1,500 para gastos médicos que nunca especificaron. Cada transferencia tenía una excusa diferente, una urgencia diferente, una promesa diferente de que esta sería la última vez. Encontré las tarjetas que Samuel me había dado a lo largo de los años. Para la mejor mamá del mundo, decía una. Gracias por siempre estar ahí para mí, decía otra. Todas firmadas con Te amo, Samuel, en su letra que había conocido desde que aprendió a escribir.
¿Cuándo había dejado de significar algo real esas palabras? Pero fue cuando llegué al fondo de la caja que encontré algo que me rompió el corazón de una manera completamente nueva. Era una servilleta de papel arrugada con la letra de Sara. Al principio no entendí por qué la había guardado, hasta que recordé. Había sido durante una cena familiar el año pasado. Sara había estado bebiendo vino y pensó que yo había ido al baño, pero me había quedado en la cocina lavando platos. Escuché a Sara hablar por teléfono con alguien riéndose. No, en serio, ella paga todo. Es como tener una tarjeta de crédito con patas. Samuel la tiene completamente bajo control. Esa noche, después de que se fueron, encontré la servilleta en la mesa. Sara había estado garabateando números mientras hablaba por teléfono. No eran números aleatorios. Eran cálculos de cuánto dinero habían recibido de mí ese año. $23,400. Lo había escrito claramente, con una carita feliz al lado. $23,400 en un año. Casi la mitad de mi pensión. Y para ella no era más que un juego. Me levanté de la cama y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba mis estados bancarios más recientes. Si iban a jugar con números, yo también necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Los últimos 5 años habían sido devastadores para mis finanzas. Entre los préstamos directos, los pagos de emergencia, las cuentas que había cubierto y todos los pequeños favores que había hecho, había gastado más de $120,000 en Samuel y Sara. $120,000 que había ahorrado durante 40 años de trabajo y sacrificio. Pero había algo más que me molestaba, algo que había estado en el fondo de mi mente sin que pudiera identificarlo completamente. Me senté en mi escritorio y saqué mi teléfono. Necesitaba hacer una llamada que había estado posponiendo. Marqué el número de mi hermana Elena, que vivía en otro estado. Elena era 5 años menor que yo, pero siempre había sido más observadora cuando se trataba de las personas. Adriana, su voz sonaba sorprendida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Elena, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas la última Navidad cuando Samuel y Sara vinieron a visitarte? Hubo una pausa larga. Sí, ¿por qué? ¿Dijeron algo? ¿Sobre mí? Otra pausa, más larga esta vez. Adriana, ¿estás segura de que quieres saber esto? Mi corazón se aceleró. Sí, necesito saberlo. Elena suspiró profundamente. Sara pasó la mayor parte del tiempo quejándose de ti. Dijo que eras demasiado controladora con el dinero, que siempre querías saber para qué necesitaban los préstamos. Dijo que era frustrante tener que pedir permiso como niños cada vez que necesitaban algo. ¿Y Samuel? Samuel no dijo nada para defenderte. Solo asintió cuando Sara hablaba. Adriana, Sara también dijo algo más, algo que realmente me molestó. ¿Qué? Dijo que estaban esperando que tuvieras algún problema de salud para poder tomar control de tus finanzas legalmente. Dijo que habían hablado con alguien sobre cómo hacer que te declaren incompetente. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cuándo fue eso, Elena? El año pasado. Adriana, quise decirte, pero Samuel me pidió que no lo hiciera. Dijo que Sara había bebido demasiado y que no hablaba en serio. El año pasado, un año completo donde habían estado planeando declararme incompetente mientras yo seguía dándoles dinero, creyendo que lo hacía por amor familiar. Elena, mi voz salió como un susurro. ¿Dijeron algo más? Sara mencionó algo sobre tu casa. Dijo que era demasiado grande para ti y que sería mejor venderla e invertir el dinero de manera más inteligente. Dijo que cuando llegara el momento, se asegurarían de que tomaras la decisión correcta. Cuando llegara el momento, como si mi muerte o incapacidad fuera algo que estaban esperando con impaciencia. Adriana, ¿estás bien? Suenas extraña. Estoy bien, Elena. Solo. Necesitaba saber la verdad. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Le conté todo a Elena. La llamada telefónica donde escuché a Sara llamarme vieja inútil. La visita donde me amenazaron con declararme incompetente. Todo. Mientras hablaba, pude escuchar la respiración agitada de Elena del otro lado de la línea. Adriana, me dijo cuando terminé, tienes que protegerte. Estos no son los planes de personas que te aman.
Estos son los planes de personas que te ven como una oportunidad financiera. Después de colgar con Elena, me quedé sentada en mi escritorio por largo tiempo. La verdad era peor de lo que había imaginado. No solo habían estado usando mi dinero durante años, habían estado planeando activamente tomar control completo de mi vida y mis bienes. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una lista. No una lista de compras o tareas domésticas, una lista de batalla, porque ahora entendía que eso era lo que esto había sido desde el principio. Una guerra silenciosa contra mi independencia, mi dignidad y mi derecho a controlar mi propia vida. En la parte superior de la hoja escribí, Plan de supervivencia, porque eso era exactamente lo que necesitaba ahora. No un plan para ganar el amor de mi hijo de vuelta. Ya había perdido esa batalla años atrás sin saberlo. Necesitaba un plan para sobrevivir a sus intentos de destruir lo que quedaba de mi vida. La niña que había criado con tanto amor se había convertido en mi depredador. Pero lo que Samuel y Sara no sabían es que esta vieja había aprendido algunas cosas durante 64 años de vida. Y una de las cosas más importantes que había aprendido era que a veces, la única manera de ganar es negarse a seguir jugando según las reglas de otra persona. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente hubiera salido al sol. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en control de mi propia vida. Mi primera parada fue el bufete de abogados donde había hecho mi testamento original hace 15 años. El abogado Johnson había manejado los asuntos legales de Robert y míos durante décadas, y sabía que podía confiar en él. Cuando llamé para pedir una cita urgente, su secretaria me dijo que podía verme esa misma tarde. Pasé la mañana organizando todos los documentos que había revisado la noche anterior. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada papel que mostrara el patrón de abuso financiero que había estado sufriendo. También imprimí los estados bancarios de los últimos 5 años. Si iba a protegerme, necesitaba evidencia clara de lo que había estado pasando. A las 2 de la tarde estaba sentada en la oficina del abogado Johnson. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con cabello completamente gris y ojos amables que habían visto muchas historias familiares complicadas a lo largo de su carrera. Adriana, me dijo después de escuchar mi historia completa, lamento mucho que esté pasando por esto. Desafortunadamente veo este tipo de casos más frecuentemente de lo que me gustaría. ¿Qué tan serio es lo que están planeando?, le pregunté. Johnson se recostó en su silla juntando los dedos. Muy serio. Si logran convencer a un juez de que usted no puede manejar sus propios asuntos, podrían obtener tutela completa sobre sus finanzas y decisiones médicas. Una vez que eso pase, sería extremadamente difícil revertirlo. Mi estómago se revolvió. ¿Pero cómo podrían probar algo así? No tengo ningún problema mental. No necesitarían probar una condición médica formal, me explicó. Podrían argumentar que sus decisiones financieras recientes son evidencia de deterioro mental. Por ejemplo, el hecho de que haya cambiado las contraseñas de sus tarjetas y se haya vuelto paranoica sobre el dinero podría ser presentado como síntomas de demencia temprana o deterioro cognitivo. Pero eso no es paranoia. Eso es protección personal. Usted y yo sabemos eso, pero en el contexto correcto, con los testigos correctos, podrían construir un caso convincente. Especialmente si tienen evidencia de que usted ha estado tomando decisiones financieras que ellos consideran irracionales. Johnson se inclinó hacia adelante. Adriana, necesita tomar medidas preventivas ahora, antes de que ellos hagan su movida legal. ¿Qué tipo de medidas? Primero, necesitamos revocar cualquier poder legal que le haya dado a Samuel. Segundo, vamos a crear un nuevo testamento que específicamente aborde estas circunstancias. Tercero, voy a recomendarle que se haga una evaluación mental completa con un psiquiatra certificado, para que tengamos documentación oficial de su competencia mental. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todos mis documentos legales.
Resultó que Samuel tenía más acceso a mis asuntos de lo que había recordado. Además de la cuenta bancaria conjunta, también había firmado un poder legal limitado hace 3 años, que le daba acceso a mis registros médicos y le permitía tomar decisiones médicas si yo estuviera incapacitada. ¿Por qué firmé esto?, pregunté, mirando el documento. Probablemente se lo presentaron como una precaución normal para alguien de su edad, dijo Johnson. Es muy común y generalmente es una buena idea tener a alguien designado para emergencias. El problema surge cuando esa persona no tiene sus mejores intereses en mente. Revocamos todos los poderes legales inmediatamente. Johnson me explicó que esto significaba que Samuel ya no tendría acceso legal a mis registros médicos o bancarios y no podría tomar decisiones por mí bajo ninguna circunstancia. Ahora, dijo Johnson, hablemos de su testamento. Mi testamento original era simple. Todo para Samuel, con pequeños legados para mi hermana Elena y algunas organizaciones benéficas. Era el testamento típico de una madre soltera que había criado a un hijo y quería asegurar su futuro. Quiero cambiarlo, le dije. Todo. Johnson me miró cuidadosamente. ¿Está segura? Los cambios dramáticos en testamentos a veces pueden ser desafiados legalmente, especialmente si su hijo argumenta que no estaba mentalmente competente cuando los hizo. Por eso necesito esa evaluación psiquiátrica, ¿verdad? Exactamente. Pasamos 1 hora diseñando un nuevo testamento. La casa iría a Elena, con la condición de que ella pudiera vivir en ella o venderla según viera conveniente. Mis ahorros restantes se dividirían entre varias organizaciones benéficas que ayudaban a personas mayores víctimas de abuso financiero. Samuel recibiría $5,000 y nada más. Adriana, me preguntó Johnson suavemente, ¿estás segura de que quiere ser tan drástica? $5,000 de una herencia que probablemente vale más de 200,000 es un mensaje muy fuerte. Es exactamente el mensaje que quiero enviar. Pero mientras firmaba los papeles, Johnson mencionó algo que me hizo pausar. Hay algo más que debería considerar, me dijo. Si Samuel y Sarah realmente están tan desesperados financieramente como sugiere su comportamiento, podrían tomar medidas más agresivas si sienten que están perdiendo control. ¿Qué tipo de medidas? Podrían tratar de acelerar su plan legal. Podrían empezar a documentar comportamientos erráticos suyos. Podrían incluso tratar de provocar situaciones donde usted reaccione emocionalmente, para luego usar esas reacciones como evidencia de inestabilidad mental. La idea me heló la sangre. Entonces, ¿qué debería hacer? Sea muy cuidadosa en todas sus interacciones con ellos. No reaccione emocionalmente, sin importar lo que digan o hagan. Mantenga documentación de todo, fechas, horas, testigos de cualquier conversación, y considere instalar cámaras de seguridad en su casa. ¿Cámaras de seguridad? Si ellos vienen a su casa y hacen acusaciones sobre su comportamiento, usted querrá tener evidencia de lo que realmente pasó. Esa tarde, después de salir del bufete de Johnson, me detuve en una tienda de electrónicos. Un joven empleado me ayudó a escoger un sistema de cámaras simple que podía instalar yo misma. 2 cámaras para la sala principal y 1 para la entrada. Nada elaborado, pero suficiente para registrar cualquier visita futura. De camino a casa, mi teléfono sonó. Era Samuel. «Hola, mamá». Su voz sonaba tensa. «¿Cómo estás?» «Bien, hijo». Mantuve mi voz neutral, recordando el consejo del abogado Johnson. «Sarah y yo estuvimos hablando sobre ayer. Tal vez fuimos demasiado duros contigo. ¿Qué te parece si venimos a cenar mañana? Podemos hablar más calmadamente». Mi primer instinto fue decir que no, pero entonces recordé algo que Johnson había mencionado. Si iban a tratar de documentar mi comportamiento errático, yo podía hacer lo mismo con el de ellos. «Claro, Samuel. ¿Qué hora les funciona? ¿7 está bien? Perfecto. Los veo mañana». Después de colgar, llamé a Elena. «¿Podrías venir a visitarme mañana?», le pregunté. «Necesito un testigo para algo importante». «¿Estás bien, Adriana? Suenas diferente». «Estoy mejor de lo que he estado en años», le dije, y me di cuenta de que era completamente cierto.
Esa noche instalé las cámaras. Era más fácil de lo que había pensado, y para las 9 de la noche ya estaba probando el sistema desde mi teléfono. Podía ver mi sala y mi entrada claramente, y el sistema grababa automáticamente cada vez que detectaba movimiento. Me senté en mi sillón favorito, mirando la cámara que acababa de instalar en el rincón opuesto. Por primera vez en años me sentí como si tuviera el control. Samuel y Sara habían estado jugando un juego conmigo durante años, un juego donde ellos conocían las reglas y yo no. Pero ahora las reglas habían cambiado. Mañana vendrían a cenar, probablemente esperando encontrar a la misma mujer vulnerable que habían estado manipulando. En su lugar, iban a encontrar a alguien que había hecho su tarea, que había tomado precauciones y que estaba lista para cualquier cosa que trataran de hacer. Abrí mi teléfono y revisé la aplicación de las cámaras una vez más. Todo funcionaba perfectamente. Samuel había dicho que querían hablar más calmadamente, pero yo sabía mejor. Después de años de ser su víctima, finalmente estaba lista para ser su oponente. La cena de mañana iba a ser muy interesante, pero esta vez cada palabra quedaría grabada. El día de la cena llegó con una calma extraña. Me levanté temprano, revisé las cámaras por última vez y preparé todo meticulosamente. Elena había llegado esa mañana y estaba nerviosa por lo que podría pasar, pero yo me sentía extrañamente serena. Después de años de ser manipulada, finalmente tenía el control. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Elena mientras preparábamos la cena juntas. ¿Podrías simplemente decirles que no vengan? No, le dije, cortando verduras con más precisión de la necesaria. Necesito que esto termine apropiadamente. Necesito que sepan que ya no pueden controlarme. Elena se veía preocupada, pero asintió. Sabía que había tomado mi decisión. A las 7 en punto exactamente, el timbre sonó. Desde mi teléfono pude ver a Samuel y Sara en la entrada. Samuel llevaba una botella de vino barato, probablemente algo que había comprado de camino. Sara se veía impaciente, revisando su teléfono constantemente. Abrí la puerta con una sonrisa que había practicado en el espejo. «Hola, pasen». «Hola, mamá». Samuel me dio un abrazo que se sentía ensayado. «Trajimos vino. Qué considerado», dije, aunque sabía que probablemente costaba menos que una comida en el restaurante donde solían cenar con mi dinero. Sara me saludó con un beso en la mejilla que no llegó a tocar mi piel. «Huele delicioso, Adriana». Los llevé a la sala, donde Elena estaba sentada leyendo una revista. «¿Elena?» Samuel frunció el ceño. «No sabía que ibas a estar aquí». «Decidí quedarme unos días», dijo Elena sin levantar la vista de su revista. «Espero que no les moleste». Pude ver a Samuel y Sara intercambiando miradas. Claramente no habían esperado tener un testigo para cualquier cosa que tenían planeado. «Por supuesto que no nos molesta», dijo Sara con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Es bueno que Adriana tenga compañía». Nos sentamos a cenar y por los primeros 15 minutos la conversación fue forzadamente casual. Samuel preguntó por mi salud, Sara comentó sobre la comida. Elena ocasionalmente agregaba un comentario seco que hacía que la tensión fuera palpable. Finalmente, Samuel puso sus cubiertos y se aclaró la garganta. «Mamá, quería disculparme por el otro día. Sara y yo tal vez fuimos demasiado directos. Es comprensible», dije suavemente. «Ustedes estaban preocupados». Sara asintió vigorosamente. «Exactamente. Solo queremos lo mejor para ti, Adriana. A veces es difícil ver a alguien que amas tomar decisiones que podrían lastimarlo». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Samuel se inclinó hacia adelante. «Mamá, hemos estado pensando. Tal vez había una manera de hacer esto más fácil para todos. ¿Qué te parecería si te ayudáramos a manejar algunas de tus responsabilidades financieras? No todo, solo las cosas complicadas». «¿Cómo qué?». «Bueno», Sara tomó el control de la conversación. «Cosas como pagar las cuentas mensuales, manejar las inversiones, tal vez incluso ayudarte a encontrar una casa más pequeña y manejable». Ahí estaba de nuevo. La casa. Siempre regresaban a mi casa. «Mi casa no es demasiado grande para mí», dije calmadamente. «Mamá». Samuel suspiró como si estuviera siendo irrazonable.
Sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el segundo piso? ¿O el sótano? Estás pagando por espacio que no necesitas, mantenimiento que no puedes manejar. Puedo manejar mi mantenimiento perfectamente. Sara dejó escapar una pequeña risa. Adriana, no queremos ser crueles, pero hemos notado que la casa no se ve como antes. El jardín, la pintura exterior. Tal vez sea hora de admitir que es demasiado trabajo. Elena finalmente levantó la vista de su revista. La casa se ve perfectamente bien para mí. Samuel le lanzó una mirada irritada a Elena. Luego se dirigió de vuelta a mí. Mamá, solo estamos tratando de ser prácticos. Si vendes esta casa ahora, podrías conseguir un buen precio. Podrías comprar algo más pequeño y tener dinero extra para disfrutar tus años dorados. ¿Y qué pasaría con ese dinero extra?, pregunté. Bueno, Sara se aclaró la garganta. Podrías invertirlo. Samuel y yo conocemos algunos negocios muy buenos, oportunidades de inversión que podrían triplicar tu dinero en pocos años. Inversiones, como su salón de belleza que me había costado $50,000. Eso es muy generoso de su parte, dije. Pero estoy cómoda con mis arreglos financieros actuales. Samuel puso su mano en la mesa y pude ver frustración genuina en sus ojos. Mamá, no entiendes. No estamos pidiendo dinero para nosotros. Estamos tratando de ayudarte a ser más inteligente con tu dinero. Como cuando me ayudaron a ser inteligente con los $50,000 para el salón de Sara. El silencio que siguió fue tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo. Sara se puso visiblemente tensa. Samuel abrió y cerró la boca varias veces. Eso fue diferente, finalmente dijo Samuel. Ese fue un riesgo de negocio que no funcionó. ¿Un riesgo? Elena habló por primera vez en varios minutos. ¿Adriana tomó ese riesgo o lo tomaron ustedes con su dinero? Esto no es asunto tuyo, Elena. Sara se dirigió directamente a mi hermana con una frialdad que me sorprendió. Todo lo que involucre a mi hermana es asunto mío, respondió Elena sin inmutarse. Samuel respiró profundamente, tratando claramente de controlar su temperamento. Muy bien, mamá, vamos a ser completamente honestos contigo. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por el comedor. Sara y yo hemos estado luchando financieramente. Sí, cometimos errores con el salón. Sí, hemos necesitado tu ayuda más de lo que hubiéramos querido. Pero eso no significa que no te queramos. ¿Cuánto deben?, pregunté directamente. Sara y Samuel se miraron. Finalmente, Sara habló. Entre tarjetas de crédito y otros préstamos, cerca de $80,000. $80,000. Más dinero del que muchas personas ganan en 2 años. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá, Samuel se acercó a mi silla. Si nos ayudas esta vez, podemos empezar de nuevo, limpio, y nunca más tendremos que pedirte nada. ¿Cuánto necesitan? 100,000, dijo Sara rápidamente. 100,000 para cubrir las deudas y tener algo de capital inicial para empezar bien. $100,000. Prácticamente todo lo que me quedaba después de años de ayudarlos. No tengo $100,000, les dije. Samuel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Mamá, sabemos exactamente cuánto tienes. Tienes acceso a la equidad de esta casa. Tienes tus ahorros, tus inversiones. Podrías conseguir $100,000 si quisieras. Si quisiera. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza. Lo que Samuel quiere decir, Sara intervino rápidamente, es que entendemos que es una gran decisión. Pero piénsalo, Adriana. Esto resolvería todos nuestros problemas. Ya no tendríamos que preocuparte con nuestros asuntos financieros. Elena se levantó abruptamente. Creo que ya he escuchado suficiente. Elena, no te vayas. Samuel la detuvo. Esto es una conversación familiar. No, dijo Elena firmemente. Esto es extorsión familiar. Sara se levantó también, sus mejillas rojas de ira. ¿Cómo te atreves? Estamos tratando de resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? Elena se rió amargamente. ¿Venir a la casa de una mujer de 64 años a exigir $100,000 es civilizado? No estamos exigiendo nada, gritó Samuel, y por primera vez vi la ira real detrás de su máscara de hijo preocupado.
Entonces váyanse, dije suavemente. Todos se voltearon hacia mí. Si no están exigiendo nada, entonces pueden irse. La respuesta es no. No les voy a dar $100,000. No voy a vender mi casa y no voy a poner mis finanzas bajo su control. Samuel se acercó más a mí y por primera vez en mi vida me sentí físicamente intimidada por mi propio hijo. Mamá, no entiendes las consecuencias de lo que estás diciendo. ¿Qué consecuencias? Sara puso su mano en el hombro de Samuel, pero él la apartó bruscamente. Las consecuencias de obligarnos a tomar medidas legales para proteger tu propio bienestar, dijo con una voz que no reconocí. Mamá, si no puedes tomar decisiones racionales sobre tu dinero, tal vez necesites ayuda para tomarlas. Ahí estaba, la amenaza que habían estado construyendo durante toda la conversación. Ya veo, dije, manteniéndome sorprendentemente calmada. ¿Y qué te hace pensar que un juez estaría de acuerdo con ustedes? Samuel sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. Mamá, hemos estado documentando tu comportamiento errático durante meses. Los cambios de contraseña, la paranoia sobre el dinero, las acusaciones irracionales contra Sara. ¿Acusaciones irracionales? Sí, Sara se unió, como cuando dijiste que escuchaste algo al teléfono. Eso claramente nunca pasó. Me levanté lentamente de mi silla. ¿Nunca pasó? Mamá. Samuel puso sus manos en mis hombros. Sabemos que a veces las personas mayores escuchan cosas que no están ahí. Es completamente normal. Elena se había quedado callada durante este intercambio, pero pude verla sacando discretamente su teléfono. ¿Así que piensan que estoy loca?, pregunté. No loca, dijo Sara suavemente. Solo confundida. Y eso está bien. Por eso estamos aquí, para ayudarte. Me dirigí hacia la ventana, dándoles la espalda. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué, mamá?, preguntó Samuel. Me di la vuelta para enfrentarlos, que realmente pensaron que esto iba a funcionar. La expresión en la cara de Samuel cambió inmediatamente. Ya no era el hijo preocupado tratando de ayudar a su madre confundida. Era un hombre que se daba cuenta de que su plan había fallado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz más cautelosa ahora. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Quiero decir que sé exactamente lo que han estado haciendo y tengo toda la documentación para probarlo. Sara se puso pálida. ¿Documentación de qué? De todo, dije, abriendo la carpeta. Cada transferencia bancaria, cada préstamo, cada mentira que me han dicho durante 5 años. Samuel se acercó, tratando de ver los papeles. Mamá, eso no prueba nada. Eso solo muestra que te hemos pedido ayuda cuando la necesitábamos. ¿Ayuda? Saqué el primer documento. ¿Como los $3,000 para reparaciones del auto que nunca repararon? ¿O los $2,000 para la emergencia dental de Sara, que resultó ser un tratamiento de spa? Sara abrió la boca para protestar, pero yo continué. ¿O tal vez los $50,000 para un negocio que nunca fue real? Saqué el siguiente papel, porque resulta que nunca registraron ese salón de belleza como negocio legal. Nunca compraron equipamiento. Nunca rentaron un espacio. El silencio en la habitación era ensordecedor. Elena me miraba con admiración. Samuel y Sara se veían como animales atrapados. Eso es imposible, tartamudeó Sara. Sí registramos el negocio. ¿Con qué nombre?, pregunté. Porque mi abogado verificó con el registro de negocios del Estado. No existe ningún salón de belleza registrado bajo su nombre, el nombre de Samuel, o cualquier variación que se nos ocurrió. Samuel finalmente encontró su voz. Mamá, tal vez hubo algún error en el papeleo, pero eso no significa que estuviéramos tratando de engañarte. ¿No? Saqué otro papel. Entonces explícame esto. Era una copia de una transferencia bancaria que había encontrado después de mucha investigación. Los $50,000 que me habían pedido para el salón habían sido transferidos directamente a una cuenta de inversión personal de Sara el mismo día que se los había dado. Sara invirtió ese dinero en acciones de una compañía farmacéutica, continué. Acciones que vendió 6 meses después por $73,000. Así que no solo no perdieron mi dinero, ganaron $23,000 adicionales con él.
Sara se desplomó en su silla como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Pero eso no es todo, dije, sintiendo una extraña calma mientras veía sus mundos derrumbarse. También sé sobre la casa. ¿Qué casa?, preguntó Samuel débilmente. La casa que compraron en las afueras de la ciudad hace 8 meses. La casa de $400,000 que está registrada bajo el nombre de Sara. Elena dejó escapar un pequeño grito ahogado. Incluso ella no sabía sobre esto. ¿Cómo? Sara se veía genuinamente shock. Resulta que cuando contratas un investigador privado, pueden encontrar información bastante interesante, dije, como el hecho de que han estado viviendo una doble vida durante años. La casa pequeña y modesta que me mostraron era una propiedad rentada que usaban solo cuando venían a visitarme. Su casa real, la casa que compraron con M.I. dinero, tiene 5 habitaciones, 3 baños y una piscina. Samuel se levantó bruscamente. Mamá, ¿puedo explicar todo esto? ¿Puedes explicar por qué me mentiste sobre estar en problemas financieros mientras vivías en una mansión? ¿Puedes explicar por qué me pediste dinero para emergencias mientras tenías más de $200,000 en cuentas bancarias que pensaste que yo nunca descubriría? La máscara había caído completamente. Ya no había pretensiones de amor familiar o preocupación. Solo había ira y pánico. ¿Sabes qué más descubrí? Continué, disfrutando del poder que nunca había sentido antes. Que Sara no es quien dice ser. Esta vez fue Sara quien se levantó. ¿De qué diablos estás hablando? Tu nombre real es Sandra Martínez, no Sara Johnson. Tienes 2 hijos de un matrimonio anterior que viven con tu madre en otro estado. Hijos que según los registros de la corte no has visto en 3 años porque el tribunal determinó que eras una madre no apta. Sara se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó. Eso es mentira. ¿Es mentira? Porque tengo copias de los documentos de la corte. Tengo fotos de tus hijos. Tengo registros de las cuentas de manutención infantil que no has pagado en 2 años. Samuel me miró como si fuera una extraña. ¿Cómo conseguiste toda esta información? La misma manera que ustedes consiguieron información sobre cómo declararme mentalmente incompetente, dije fríamente, con dinero y determinación. Elena finalmente habló. Adriana, ¿hay algo más que necesiten saber? Sonreí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Oh, sí, hay mucho más. Me dirigí hacia Samuel. ¿Sabías que tu esposa ha estado teniendo una relación con su abogado durante los últimos 18 meses? Samuel se volvió hacia Sara tan rápidamente que pensé que podría lastimarse el cuello. ¿Qué? Sara se había puesto completamente pálida. Eso es ridículo. ¿Es ridículo? Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de fotos. Porque tengo fotos de ustedes dos entrando y saliendo de hoteles. Tengo mensajes de texto donde discuten dejar a Samuel después de que consigan mi herencia. Le mostré el teléfono a Samuel. Pude ver su cara cambiar mientras procesaba las imágenes. Dolor, traición, ira, todo mezclado en una expresión que me rompió el corazón a pesar de todo lo que me había hecho. Samuel. Sara trató de acercarse a él. Puedo explicar. ¡No!, él gritó, apartándose de ella. ¡No te acerques a mí! Se volvió hacia mí, lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. ¿No sabías qué, Samuel? ¿No sabías que tu esposa te estaba engañando? ¿O no sabías que ella había estado planeando abandonarte después de robar mi herencia? El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro durante la noche. Era el silencio de una verdad tan devastadora que nadie sabía cómo responder. Finalmente, Samuel habló. Su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo has sabido todo esto? He estado investigando durante 3 semanas, le dije. Desde el día que me amenazaron con declararme incompetente. Sara finalmente encontró su voz, pero ya no era la voz dulce y manipuladora que había usado durante años. Era la voz de alguien desesperado y peligroso. ¿Sabes qué? Me alegro de que lo sepas todo, gritó. Me alegro de que sepas que nunca me agradaste. Me alegro de que sepas que cada vez que venía aquí, cada vez que fingía preocuparme por ti, era solo por tu dinero. Samuel la miraba con horror,
pero ella continuó. Y sí, tengo una relación con mi abogado. Al menos él no es un perdedor inútil que vive del dinero de su mami. ¡Suficiente!, Samuel rugió con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor dime que no es demasiado tarde para arreglar esto. Lo miré durante un largo momento. Este hombre adulto, llorando en mi sala, suplicando perdón después de años de abuso y manipulación. Una parte de mí, la parte que lo había criado y amado incondicionalmente, quería consolarlo. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma durante las últimas semanas, sabía mejor. Samuel, dije suavemente, cambiaste mi testamento hace 3 semanas. Sara va a recibir exactamente $5,000 de mi herencia. Tú vas a recibir nada. Su cara se desplomó. Mamá. Pero, continué, tengo una propuesta para ti. Se enderezó ligeramente, una chispa de esperanza en sus ojos. Tienes 30 días para divorciarte de Sara y pagar todos los préstamos que tomaste de mí. $120,000, Samuel. Cada centavo. No tengo $120,000. Entonces vende la casa que compraste con mi dinero. Vende el auto que compraste con mi dinero. Vende cada cosa que compraste con dinero que robaste de tu madre. Sara finalmente explotó. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Sí tienes derechos. Tienes el derecho de irte. Ahora. No me voy a ningún lado. Sara gritó. Sí, te vas, dije firmemente. Porque si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía y presentar cargos de fraude, robo y cualquier otra cosa que mi abogado pueda pensar. Samuel todavía estaba parado en el medio de la habitación, viéndose perdido. Mamá, ¿realmente me darías otra oportunidad si hago lo que pides? Lo miré durante un largo momento. Samuel, si pagas el dinero que me debes, si te divorcias de esta mujer y si realmente cambias tu vida, entonces consideraré darte una pequeña parte de mi herencia cuando muera, muy pequeña. ¿Cuánto? Suficiente para que sepas que una vez te amé, no suficiente para que puedas vivir de ello. Sara se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Adriana. Encontraré una manera de hacer que pagues por esto. Elena se rió. ¿Vas a hacer que pague? Tú eres quien va a pagar, querida. Adriana tiene evidencia de fraude que podría mandarte a prisión. Yo diría que ya has perdido lo suficiente por una noche. Sara salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Samuel se quedó parado ahí por un momento más, mirándome como si fuera una extraña. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Yo no puedo creer que me hayas forzado a hacerlo, respondí. Asintió lentamente, secándose los ojos con la manga de su camisa. 30 días. 30 días. Después de que se fue, Elena y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. ¿Realmente le darías algo de herencia si hace lo que pediste? Tal vez, dije. Si realmente cambia, si realmente se convierte en el hombre que creo que podría ser sin esa mujer manipulándolo. ¿Y si no lo hace? Sonreí, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Entonces, viviré muy cómodamente con mis $120,000 de vuelta, sabiendo que finalmente me defendí. Elena me abrazó. Estoy orgullosa de ti. Yo también, dije, y me di cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en años, era libre, libre de la manipulación, libre de las mentiras, libre de la culpa. Y si Samuel realmente cambiaba, tal vez podríamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación en términos más honestos. Pero si no lo hacía, estaba en paz con eso también. Después de 64 años de vida, finalmente había aprendido la lección más importante. A veces, el mayor acto de amor propio es negarse a ser víctima de alguien más.